¿Qué puede sentir o sea, hacerse sentir muy orgulloso el papá o la mamá? Mis hermanos, pues hermanos, cuando el hijo o la hija llega o hace logros gloriosos, maravillosos. Pero, mis hermanos, para tener logros maravillosos, el hijo y la hija, usted como padre también ponga mucha atención, porque es importante que usted y yo aprendamos conforme a la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Muy bien, cuando logran por sus esfuerzos terminar una carrera, se siente orgulloso el padre, ¿verdad? Cuando se gradúan, cuando hermanos obtienen títulos universitarios, cuando tienen un oficio que les reditúa buenas ganancias, el padre o la madre se siente muy orgulloso, ¿va? Cuando están, hermanos, honrando al padre, respetando al padre, a la madre, cuando son una bendición para sus padres, que están al pendiente de sus padres, los hijos, pues ahí el papá o la mamá se siente muy orgulloso. Pero, hermanos, muchas veces la realidad es otra. Fíjese lo que dice Proverbios 10, 5. Dámelo por favor, como te di los textos, Gaea. Proverbios 10, 5. Dice la palabra de Dios: el que recoge en verano es hombre, dice, entendido. El que duerme en el tiempo de la siega o en verano es hijo que avergüenza. Es un hijo que avergüenza, dice. Así que no siempre, hermanos, sucede así. No siempre el padre o la madre se sienten orgullosos, ¿verdad? Sino que sienten vergüenza cómo están viviendo el hijo o la hija. Y cómo está su comportamiento el hijo y la hija. Así que esa es la realidad. Es todo lo contrario. Llevan un estilo de vida, mis hermanos, lejos de Dios. Y están queriendo vivir de acuerdo a los deseos carnales o mundanos. Eso es lo que está pasando en muchos muchachos, adolescentes, jóvenes, mis hermanos, llevan malos que acciones, toman malas acciones, traen vergüenza a la familia y dolor a los padres cuando un hijo vive de esa forma y vive de esa manera. Y lo peor de todo es que muchas veces el padre y la madre tienen la culpa. Y tienen la culpa, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que esos padres no utilizaron la regla divina. El estatuto de la palabra de Dios no lo utilizaron. Lo dejaron pasar de alto la palabra de Dios y ahora, mis hermanos, ese hijo y esa hija causa vergüenza. Qué terrible, ¿verdad? Así que, ¿cuáles serán las fallas de los padres según vemos en Proverbios? Dice capítulo 10, versículo 5, el que recoge en verano es hombre entendido. Y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es un hijo o una hija que avergüenza, dice la palabra de Dios. Así que un hijo sabio debe de ser que guiado en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de su niñez. ¿Sabe lo que hacen los padres japoneses? El padre japonés, la madre japonés, a los 3 años, el hijo y la hija le enseña ya que tiene que recoger su calzado, le enseña que tiene que alinear su cama. Por 3 años le enseña para que se haga un hábito. Y que el hijo sepa que a los 4 o 5 años, la hija sepa que a los 4 o 5 años, él solo sin que lo estén mandando se hizo un hábito y formó una disciplina en ese hijo o en esa hija. Que tiene que él agarrar su plato y lo tiene que limpiar, lo tiene que lavar. Que no debe dejar tirada la ropa allá en el baño. Y hermanos, hasta los 13 años se les da un celular. Menos no. A los 5 o 10 años no se le da el celular. Hasta los 13 años se les entrega un celular. Es lo que hacen los padres japoneses. Ahora me pregunto yo, ¿haremos eso los padres mexicanos? ¿Los instruimos en eso a nuestros hijos? ¿A que sean obedientes, a que se sujeten, a que sean respetuosos?
De acuerdo, cuando van a la escuela, los hijos japoneses, mis hermanos, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben que tienen que ayudar, que tienen que limpiar su salón. Es más, no hay gente que vaya y haga el aseo en esos lugares. Los mismos muchachos hacen el aseo y ellos limpian su propia escuela. Así están educados y así van siguiendo un patrón, mis hermanos, que inconscientemente es bíblico porque ellos no conocen la palabra de Dios, muchos de ellos no conocen, pero tienen una disciplina desde que el padre fue también, engendró su hijo, él la trae esa disciplina y se la traspasa al hijo o a la hija, y le traspasa esa disciplina. Y así tienes que ser y así tienes que vivir. Y tienes que ser un hijo que no avergüences a tu padre, como dice la bendita palabra de Dios. Así que muchos hijos traen vergüenza al padre o a la madre, porque muchas veces los padres tenemos la culpa, mi hermano y mi hermano. Así que, ¿cuándo debe ser guiado el hijo? En el tiempo, dice, de la siga, en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de su niñez. Debe ser guiado, educado y debe de ser inspirado para que haga las cosas de acuerdo al plan de Dios y de acuerdo al propósito. Dice que si lo hace así, de esa forma, dice que será un hijo sabio y le va a ir bien en la juventud o en la adolescencia. Así que, ¿y la juventud para qué? Para prepararnos para su futuro. Usted tiene que preparar a su hijo, a su hija para su futuro. Pero el hijo que avergüenza, dice, en lugar de levantarse por la mañana, duerme, desaprovecha el tiempo, está desperdiciando su futuro. Porque duerme. En lugar de estudiar, en lugar de ayudar, en lugar, mis hermanos, de hacer algo, el hijo duerme. ¿Y por qué causa duerme? Según lo que estamos viendo hoy en día. Porque ese celular, mi hermano y mi hermana, si usted se lo deja toda la noche, ese hijo toda la noche está pegado a ese mal hábito que tiene el hijo o la hija. Si usted se lo deja, mi hermano y mi hermano. Y si no le recoge ese celular, mi hermano puede pasarse toda la noche y parte de la mañana y llega una hora en que el sueño lo vence y está todo el día durmiendo y se vuelve a levantar precisamente por eso. Es el peor mal que está sucediendo hoy en día, hermanos, y dañando a la familia, dañando a los hijos. Y los está haciendo hijos, como dice la palabra de Dios, mis hermanos, hijos que avergüenzan a su padre. Y los están avergonzando terriblemente, mi hermano, mi hermana. Y no los están preparando para ¿cuándo? Para su futuro. Así que tus amigos te van a aplaudir y te van a decir, qué bueno, te saliste con la tuya. Ahora tú eres el que mandas en tu casa. Ahora toda la gente en tu casa, tu papá y tu mamá, hacen lo que tú digas. Es lo que va a decir el mundo. Y los falsos amigos, las falsas amistades te van a aplaudir porque tú vives así. Pero, hermanos, ese no es el plan de Dios para tu casa y para tu familia. Los hijos creyentes, los hijos de un creyente, de un cristiano, deben de educar y deben también, mis hermanos, de enseñar de acuerdo a la palabra de Dios los valores que lo van al hijo a ser un hombre de bien, una persona de bien, que lo va a preparar para el futuro o para su propio matrimonio y para su propia familia. Y si usted no hace eso, mis hermanos, va a tener que cargar con una carga terrible y muy dura en su casa y en su hogar. Así que tal vez dijo el hermano Pablo, voy a pisar algunos callos en esta tarde con la hermana, con el hermano, hermanos, pero es para que usted aprenda y entienda. Amén. Así que fíjese lo que dice Proverbios capítulo 9. Capítulo 9 del 12 al 18. Es el que está enseguida. Dice así. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Así que si fueres sabio, para ti serás. Pero si fueras escarnecedor, o sea, un hijo que avergüence, tú solo vas a pagar. Tendrá un precio también el vivir de esa forma y de esa manera.
La mujer es insensata, dice alborotadora, es simple e ignorante. Fue un hijo que avergüenza. Un hijo que duerme. Un hijo que no está preparado. Una hija que no está preparado. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino y que van por caminos derechos. O sea, son los que vienen a la iglesia y que buscan de la gracia del Señor de Jesús. Pero esos hijos que vienen a la iglesia no están listos ni preparados tampoco para tener un discernimiento la persona que lo está llamando o la persona que lo está tratando de involucrar en algo que no debe de hacer. Y es un hijo o una hija, mis hermanos, que tarde o temprano va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no está ese hijo y esa hija avisada conforme a la palabra de Dios. No tiene el mandamiento, el precepto en el corazón de Dios, en su vida, perdón. Por lo tanto, ese hijo, esa hija, dice la palabra de Dios, que va a tratar de caer en las manos de una alborotadora o un alborotador. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Si vengamos, hagamos esto y nos vamos a regocijar y nos vamos a gozar, dice. Y no saben que allí están los muertos, dice. No saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y así es el mundo. Y a través de eso, de una mujer, está manifestando cómo te atrae el mundo y cómo el mundo te va a tratar de seducirte en tu vida. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros, hermanos, debemos de evitar toda clase de ¿qué? De engaños mentirosos y engañosos mundanos. Así que harás lo que Satanás quiere, si no estás bajo la gracia y la misericordia de Dios. Luego dice, toda discreción buena o mala, o dirección buena o mala, traerá consecuencias. Y traerá consecuencias. Si hiciste decisiones buenas, lógicamente habrá buenas recompensas. Pero si haces decisiones incorrectas, también habrá cierto castigo y cierto dolor y cierta angustia en tu alma y en tu corazón. Y es por eso que el padre o la madre tiene que ser sabio, como dice la palabra de Dios. Así que habrá sufrimientos o habrá deleites, habrá gozo o habrá también dolor en los padres. Pero va a depender mucho del papá también y de la mamá también, cómo está guiando y cómo está educando a sus propios hijos. Así que dice Proverbios 29:15, si el hijo falla, si la hija falla, fíjese lo que dice más adelante, Proverbios 29:15, y nos habla de esta forma y de esta manera Proverbios, de lo que usted y yo debemos de ¿qué? De hacer. Dice así, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho, dice, consentido, avergonzará a su padre. ¿Qué traerá la vara y la corrección? Sabiduría. Y luego dice, 16, cuando los impíos son muchos, dice, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Así que habrá que transgresión si vive de una manera impía. Mas los justos, dice la palabra de Dios, verán la ruina de ellos. El que camina en la justicia de Dios y camina en la gracia del Señor, mirará de lejos cómo cayeron fulano, sutano, perengano, cómo fueron llevados a la cárcel y cómo ellos fueron y fracasaron en la vida. Y mirará también el fracaso de ellos. Pero ¿qué tiene que hacer? Apartarse. ¿Qué tiene que hacer? Pues el papá, mis hermanos, no consentir tanto al hijo o a la hija. De tal forma, mi hermano y mi hermana, que el hijo y la hija ya te perdió el respeto en tu vida. No lo consienta. Proverbios 23:15. Vaya conmigo ahí. Atrasito. Dice la palabra de Dios.
Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Pero si tu corazón no es sabio y entendido de lo que debe y no debe de hacer, de lo que debe evitar y lo que debe también de lograr hacer, entonces mi hermano y mi hermana, en lugar de alegrarte el corazón, traerá dolor y traerá tristeza a tu corazón y traerá una angustia terrible. Y eso puede producir un gran problema en tu salud, hermano, hermana. Proverbios 19, 18. Versículo 18 y 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirla. El de grande ira llevará la pena. Está hablando del papá. Si con ira y con dolor daña a su hijo. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. ¿A quién? Al hijo. Va a añadir, ¿qué? Nuevos males. Así que el padre tiene que ser sabio para educar y para corregir y para instruir al hijo, a la hija. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué tiene que hacer? Instruirlo, enseñarle, ser un ejemplo para su hijo, para su hija. Como la mamá, hermanos, estábamos en la japonesa. Ven, hija, te voy a enseñar. Ven, hijo, te voy a enseñar. Vamos a pasar días, años tal vez, para que agarres un hábito y te vamos a enseñar. A esto lo tienes que hacer así, así, así. A ver, hazlo tú ahora. Así tenemos que enseñar a los hijos. Porque cuando estamos iracundos, llenos de coraje, y nunca les hemos enseñado, y nunca los hemos instruido, queremos que hagan las cosas como usted, pero usted nunca las enseñó. ¿Y qué va a decirle? Eres un tonto, eres un menso, no sirves para nada. Ese es el lenguaje de nosotros, los mexicanos. En lugar, hermanos, de venir y de enseñarle así y así. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. El que sea necesario, mis hermanos, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que se haga un hábito en su hijo y en su hija. Cuando lleguen familia, cuando lleguen visitas, te tienes que comportar así y así y así. Así tienes que hacer. Es lo que debemos decirle al hijo o la hija, ¿verdad? Así que el hijo que no es corregido es una que no es disciplinado por el mal que hace. Esto es lo que pasa. Si no es corregido, disciplinado por el mal que hace, hermanos, va a ¿qué? Avergonzar a su padre. El hijo, hermanos, que es favorecido, avergüenza al papá o a la mamá. Miramos a nuestros hijos que ocupan corrección y no lo hacemos, no los corregimos. En otras palabras, les decimos que lo que están haciendo está bien. Que le faltó el respeto y no lo corrigió, le está diciendo usted, está bien. Tiene que corregirlo inmediatamente. Le faltó el respeto a la mamá, corríjalo inmediatamente. Le faltó respeto al vecino, corríjalo inmediatamente. Hizo malas cosas en la escuela, corríjalo, hermano y hermana. No le dé lado ni lo defienda mi hermano y mi hermana. Usted hable con él y corrígelo. Porque si usted lo defiende, mi hermano y mi hermana, entonces usted está criando un hijo, hermanos, que tal vez va a traer mucho dolor, mucha pena y mucha vergüenza a su vida. Y le va a causar mucha, pero mucha, hermanos, dolor en su corazón. Así que, y si no lo castiga, hermanos, porque lo merece, no le quita su celular, no le impide que siga saliendo, y sigue el hijo malcriado, tarde o temprano se le va a cuadrar y tarde o temprano lo va a querer a usted golpearlo o inclusive matarlo. ¿Qué hace unos días aquí en Nogales? Pues el hijo mató a la mamá y la descuartizó. Así de sencillo. Son hijos que avergüenzan.
Son hijos que no fueron corregidos, que no fueron instruidos. ¿Cuánto dolor pasa hoy en día el papá o la mamá? Mi hijo no aparece. Mi hijo tiene tantos años y no sabemos qué pasó con él. Hace 5 años que no, o 5 días, o 4 días, y no ha llegado a casa. Y ahí está la gente angustiada. Por favor, compartan para que oiga mi hijo o mi hija. Y así está hoy en día, hermanos. La maldad, cómo se ha desatado. Porque muchas veces el padre o la madre no corrigió y no instruyó correctamente a sus hijos. En lugar de corregirlos, de instruirlos, mis hermanos, se juntaban con gente viciosa, con gente, hermanos, de dudosa reputación del barrio. Y hermanos, y en lugar de usted de corregirlos, de instruirlos, usted los dejaba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que una poca levadura leuda toda la masa. Que las malas conversaciones, ¿qué hace? Corrompen las buenas costumbres. Es lo que dice la palabra de Dios. Donde hay malas conversaciones van a corromper a esa persona, a ese joven. Y usted debe de hacer un alto y parar esa relación con hombres o con mujeres que no tienen conversaciones que edifiquen y que levanten el ánimo o motiven al hijo a ser mejor en su vida. Eso los quieren echar a perder y que lo lleven a lo peor, mi hermano, mi hermana. Así que si usted no lo revisa, mi hermana, las redes sociales, al hijo o a la hija, tendrá muchos problemas. Usted tiene que saber qué es lo que está viendo su hijo o su hija en las redes sociales. Tal vez se van a conectar con personas, si es una hija, con un malvado que va a hacer que tiene la misma edad de él o de ella, hermanos, y resulta que es un viejo baquetón, una mujer baquetona también, y va a tratar de dañar y lastimar la vida de su hijo. Revísele con quién son tus contactos, dónde están tus verdaderas amistades. Tráigalo a la iglesia, mi hermano y mi hermana. Si es un niño, es un joven de 18 años para abajo, no tiene opción. Él tiene que venir y tiene que estar aquí en la casa de Dios. Tiene que oír y escuchar la bendita palabra de Dios. Así que, si usted, hermano, le dan una queja de la escuela y usted en lugar de llamarle la atención a su hijo, usted lo defiende y usted dice, no, es que mi hijo no es así. Usted está mal, profesora o profesor. Mi hija no es así. Mi hija así no se comporta. Hermano, hermana, probablemente es un joven potencial para la maldad y para el sicarismo. Lo van a jalar, hermano. Porque usted en lugar de llamarle la atención y parar eso, le da el lado a su hijo y a su hija. Dígale a él, vaya y pídale perdón a la maestra. Y dígale que estuvo mal que usted se comportó así. Y dígale también a sus compañeros que usted ya no quiere andar con ese tipo de cosas. Así dígale. Hermanos, tiene que ser tajante. ¿Por qué? Porque está en juego la vida y el futuro de su hijo. De su hija está en juego, mi hermano y mi hermana. Eso es súper importante. Así que, enójese y maltrate al maestro y verá lo que va a pasar. Su hijo se dio cuenta que usted lo defiende y va a tratar de hacer cosas terribles. Y cada vez que tenga una queja de su hijo, mi hermana, defiéndalo. Y si no quiere venir a la iglesia, no lo traiga. Pero en lugar de hacerle un bien, le va a hacer un mal. Es lo que dicen los padres. Si no quiere venir, no te lo traigas. Déjalo aquí. Vamos a dejarte aquí. Ah, bueno, pero te vas a quedar aquí. No, hermanos. Es más, traigas al viejo también. Y díganle, véngase a la iglesia, vamos a la iglesia. Eso te va a ayudar y te va a bendecir. Y te va a fortalecer en tu vida. Serás un hijo maravilloso en el reino de los cielos. Hágalo de esa forma, mi hermano y mi hermana. Así que, usted, hermanos, si le da la autoridad de su casa al hijo, cuidado, hermanos. Al rato, ¿qué cree que va a hacer? La va a sacar de la casa.
la va a aventar afuera. Y al rato va a querer vender la casa para suplir sus propios vicios y sus propias necesidades carnales. Eso va a acontecer, mi hermano, mi hermana. Porque en lugar de ser hijos que honren, que exalten el nombre de Dios, ahora son hijos que avergüenzan al padre y a la madre. Pero muchas veces la culpa la tuvo el padre o la madre. Y le dejó que todas las cosas le hicieran de esa forma. Estábamos la otra vez allá en la Choya. Y venían dos chamacos trayendo a golpe a la mamá, de 12, 13 años. Desde arriba, a golpes, querían dinero para las drogas. Y la mamá no le daba. Y querían dinero para las drogas. Y la traían a golpes, a golpes, a golpes a la mamá. Hermanos, y nadie decía nada. Y nadie se la quitaban, la pobre mamá. Y estaban los chamacos abusando, dañando y lastimando a su madre. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tu hijo o tu hija sea, ¿qué? Parte de una generación de los salvos, de los entendidos, de los sabios. Es lo que Dios quiere para tu familia, para tu hijo. Y para eso, hermanos, tienes que pelear con costumbres del mundo. Tienes que pelear, tienes que luchar. Tienes que oponerte con las costumbres del mundo. No puedes tú, mi hermano y mi hermana, en tu propia sabiduría. Tienes que tomar la sabiduría de Dios y tienes que corregirlos, como dice la bendita palabra de Dios, y guiarlos de acuerdo a la palabra de Dios, le guste o no le guste al hijo y la hija. Y ponga usted, mis hermanos, sus reglas dentro de su casa y de su hogar. Y aquí hasta las 9. Hay que dormir aquí. Hay que acostarnos. Te vamos a dar oportunidad 2 horas para que te metes a las redes. Y lo demás, recojo celulares, tablets y también apago computadoras. 2 horas solamente tienes. Y que te edifique, porque te voy a estar checando. Y voy a estar viendo qué es lo que haces en las redes sociales. Y con quién te has conectado y con quién estás platicando. Voy a hacer eso. Hermanos, no le va a gustar. Pero ninguna disciplina, dice la palabra, parece ser causa de ¿qué? De gozo, mis hermanos. Pero después que da fruto apacible, va a bendecir a tu hijo y a tu hija. Pero tiene que imponerse usted, hermanos, y no imponerse su hijo o su hija sobre usted. Usted tiene que imponerse, mi hermano y mi hermana, a favor de su hijo. No le va a hacer un mal, le va a hacer un bien, a lo contrario. Versículo número 26 y 29 de ahí mismo del 19. Dice lo que dice la palabra de Dios. De vuelta. Dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. O sea, de las malas compañías. Ya no estás escuchando de los malos amigos y de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos encubre la iniquidad. ¿Qué hace el impío? Se burla de ti porque vienes a la iglesia. Se ríe de ti. ¿Qué hace? Te impide que vengas a la iglesia. Te das muchos argumentos, hermanos, pero para mal. Para rebelarte, para estar en contra de tus padres o en contra de la ley que gobierna este mundo. Las buenas leyes, por supuesto, ¿verdad? Que no robes, que no te drogues, que no te prostituyas, que no tengas intimidad sin estar casado. Entonces, esas cosas te van a tratar de impedirte para que hagas las cosas que a ellos les agradan. Entonces, esa es la persona que impía. Cesa, detente, no sigas escuchando eso. Es la enseñanza que se nos da en la palabra de Dios. Y luego dice, preparados para este juicio, dice, para los escarnecedores y azotes para la espalda de los necios. O sea que habrá castigo y habrá disciplina. Y vendrá de parte de Dios. Y si Dios mete las manos, hermano, y si Dios trae disciplina,
No cree que será un regaño, un jalón de orejas nada más. La disciplina de Dios es grande y es fuerte. Y Dios corrige fuertemente, hermanos. Más si es un hijo o una hija de él. Y que se desvió y se apartó del camino. Trae una disciplina terrible el Señor sobre ellos. 70 años mandó a Israel para que sean esclavos. 70 años, hermanos. 400 años se le conoce como el año de ¿qué? De silencio. Dios ya no habló a Israel. Estaba molesto el Señor. Ya no hubo profecía. Desde Malaquías hasta Mateo. 400 años. Dios ya no habló. Ni siquiera para corregirlos. Dijo, por lo tanto los dejé a la dureza de su corazón. Israel no me quiso a mí. Israel no me quiere a mí, dijo. Porque Dios entre más trataba de instruirlos, el pueblo más se desviaba o se descarriaba de la presencia de Dios. Y el pueblo a Dios le dolió fuertemente. Dijo, por lo tanto los dejé. Y habla ahora en el Nuevo Testamento, por lo tanto, si oyeres oír su voz, dice, no endurezcas tu corazón, dice, como aquel día, dice. O sea, como los hebreos. Lo que pasó con los hebreos, no lo hagas, dice. Hermanos, porque Dios te puede hablar una vez, tal vez dos, pero no te va a estar rogando. Dios no te va a estar, ándale, mi hijo, ándale. No. El Señor te va a hablar tal vez una o dos veces. Pero si tú no quieres corregirte, hermano, hermana, si tú, señor, persona, joven que nos visitas, no quieres entrar en los cielos, Dios ya no te va a hablar. Sin duda el Señor te va a ignorar. Pero un día te vas a encerrar tú mismo en un calabozo y ahí vas a tratar de clamar al Señor y buscar la gracia y la misericordia de parte de Dios. Y Dios no te va a escuchar, no te va a oír. Porque cuando Él te habló, lo ignoraste. Porque cuando Él te habló, no quisiste oírlo. No quisiste cambiar tu vida, no quisiste corregir tu vida. Y eso puede pasar. Puede pasar. Tal vez por misericordia del padre o de la madre que ha estado orando y llorando y chillando por ti, mi hermano y mi hermana. Dios puede hacer algo por ti. Pero por ella, no por ti. Por ella, el Señor puede hacer algo por ti. Pero muchos dolores, dijo el Señor, va a haber. Y muchas dificultades va a haber. Hermanos, así es como Dios trabaja. Deje que traiga lo robado a su hijo. Si roba, déjelo que traiga a su casa. Que venda las cosas del hogar. Lo que usted tenga ya está perdido. Ahora que se robe la plancha, que se robe también la licuadora, mis hermanos. Y que vaya y la venda ya. Que vaya ya ahí al gocho, ¿cómo le llaman ahí? Y que le den allí sus 50, 100 pesos ahí por ello. Hermano, no lo corrija y esto va a pasar. Así que déjelo que se vuelva transero, que empiece a transear a la gente allí, mis hermanos. Que pida prestado y nunca pague. No dijo nadie santo, ¿verdad? El día de mañana no le moleste si lo echa de la casa y lo corra a usted, mis hermanos. La disciplina es que importante. Y la disciplina tiene 3 propósitos. Óigalo bien. El primero, persuadir. Segundo, arrepentimiento. Y tercero, purificar la vida para que ese hombre sea una persona diferente. Y, hermanos, tiene el propósito de orientarlo a su hijo, a su hija, para que cambie de rumbo, para que sea diferente. Para eso es la disciplina. Y tercero, para que tome mejores decisiones en la vida. Por eso el Señor les disciplina. Así que, dice, criar al hijo es en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que el Señor dice. O sea, instrúyelo a tu hijo, que tome de dirección sabia y los factores, que sea organizado, que sea una persona que limpie, que ayude en la casa, en el hogar. Y, hermanos,
que sea puntual. Así que tiene 3 factores la disciplina para su futuro. El primero, debe ser un hombre o una mujer organizada, que sea limpia donde quiera que esté. Y tercero, mis hermanos, la puntualidad. Que llegue a tiempo y que esté a tiempo, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. Esos son los 3 factores de la disciplina que se tienen que ver en cada uno de nosotros. ¿Qué tanto usted es organizado, organizada? ¿Qué tanto le gusta la limpieza? ¿Qué tanto a usted le gusta estar a tiempo donde sea? Aquí en la casa de Dios, en la iglesia principalmente, con el Señor. ¿A qué hora llega al servicio? ¿A las 11? ¿A las 12? ¿A las 10:40? ¿10:50? Hermanos, necesitas mejorar en eso. No estás siguiendo la disciplina de parte de Dios. Y por lo tanto, estás dando un mal ejemplo a tu hijo y a tu hija. Ese hijo, esa hija que traes, está tomando tu mal ejemplo. Tú tienes que aprender la disciplina como el Señor lo dice y lo organice. Así que, mis hermanos, debe tratar el hombre a los hijos con amor, con respeto, pero también con firmeza. Así debe tratar el hombre a su hijo o la mujer a su hijo, con amor, con respeto, pero también ser firme, conforme a la palabra de Dios. Y, hermanos, no dejarse engañar, o el hijo o la hija, pues voy a acompañarte a la iglesia si me dejas hacer eso. No. ¿A dónde vas a ir? No, pues nomás voy a estar con los amigos. ¿Con qué amigos vas a estar? No, pues vamos a ver ¿Y qué tipo de película vas a ver? Yo voy a hablar. Si me fallas, ya no te doy permiso. Así de sencillo, firme. Tiene que ser firme mi hermano y mi hermana. Ahora, ¿qué consecuencias puede haber si nosotros no somos firmes y no los disciplinamos conforme a la palabra de Dios? Mi hermano, vaya conmigo a Levítico 10:9. Dámelo por favor, Levítico 10:9. Fíjese lo que dice ahí. Tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra. Dice, cuando entréis el tabernáculo de reunión, para que no mueras, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, ¿qué no debe hacer el sacerdote en la casa? Emborracharse, tomar. Ni él ni sus hijos no deben de tomar, ¿verdad? Vino. Ahora sí, dame el capítulo 20, versículo 9 de Levítico 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto que, léalo conmigo, morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces, si tu hijo te empieza a maldecir, de acuerdo a la palabra de Dios, ese hijo va a morir. Si ese hijo, esa hija maldice al padre o a la madre, conforme a la palabra de Dios, va a morir. Probablemente no terminará su ciclo de vida que Dios le permitió. ¿Por qué? Porque el padre le permitió que el hijo hablara sandeces. Y ahora no lo corrigió y ahora hasta maldice al padre o maldice a la madre. ¿Para qué nací en esta casa? Mira cómo vivo ahora. Mira cómo estoy ahorita. Eso es estar maldiciendo el hogar, la casa. Y cuando un hijo le damos gracias. Somos agradecidos, Señor. Si hay un pan aquí, agradecemos por ese pan, Señor. Sabemos que pronto pasará este tiempo, Señor, y vendrán tiempos mejores contigo. Hermanos, pero si el hijo o la hija responde de esa forma, de esa manera, esas son las consecuencias. La siguiente, dame Deuteronomio 21, del 18 al 21 también. ¿Qué consecuencias hay aquí? Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, léalo conmigo, que no obedeciera, léalo, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere. Dame hasta el 21. Entonces lo tomará a su padre y a su madre, y lo sacará ante los ancianos de su ciudad y a las puertas
del lugar donde viva. Y le dirá a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Dame el siguiente, 22. Entonces todos los hombres de la ciudad lo van a ¿qué? Y morirá, así quitarás el mal del medio de tu casa, oh Israel. ¿Cómo lo va a quitar? Hermanos, destruyéndolo y matando. Qué terrible, ¿verdad? Así es la ley. Gracias a Dios que estamos en la gracia del Señor, ¿verdad? Y que la ley, para este tiempo, estos mandamientos ya no operan para nosotros. Ahora en la gracia del Señor. Pero no significa que usted no los va a corregir. Que sí contumaz y rebelde, borracho y glotón, flojo, no quiere hacer nada, no lo va a corregir. Tiene que corregirlo, hermano, hermana. Y tiene que guiarle a él un camino de disciplina para que sea un joven, una muchacha, que sea un proveedor, no que sea una persona que siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo, como dice Proverbios, mis hermanos. La sanguijuela que tiene 2 hijas y siempre están diciendo: dame, dame y dame. ¿Sí sabes lo que es una sanguijuela? Son unos que te chupan y están sacándote siempre sangre, sangre y sangre. Y no se cansan de sacarte. Así compara al hombre flojo, al joven floja, a la mujer floja. Como una ¿qué? Sanguijuela, como un flojo, como un glotón, dice. Como uno que tira solamente a los vicios, que se hace tratando de sacarte dinero para ir ¿qué? Y gozarse en el mundo. Y se terminó. Y otra vez, ¿qué hizo el papá del hijo pródigo? Lo echó por fuera. Vete ya. Y allá vivió y malgastó todo. Ahora vamos a ver otra. Ahí, Deuteronomio 27, 16. Dame, por favor. Otra consecuencia, mis hermanos, para los hijos. Maldito, dígalo conmigo, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Irá todo el pueblo. Amén. El que deshonra, el que trae deshonra, vergüenza a la casa, al hogar, dice: maldito será el hijo y la hija. ¿Qué tiene que hacer el hijo para esos tiempos? Arrepentirse y pedir perdón. Primeramente a Dios y también a sus padres. Corregir esa actitud que tiene el hijo y la hija. Si no, hermanos, que hay maldición. Hay maldición para ese hijo y esa hija. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios así lo dice. Tiene que honrar y respetar al padre. Tiene que honrar y respetar al padre. Y si no respeta y no honra al padre, a nadie va a respetar y a nadie, hermanos, va a tratar de llevarse bien con nadie. Será un irrespetuoso. Y es por eso que hoy en día, hermanos, hay gente que ni sabe con quién se mete. Quiere pelear con fulano y resulta que es un sicario. ¿Y qué pasó? Lo levantaron. Porque es un irrespetuoso. Pasa, déjalos ahí sus problemas. Se te quedan mirando: oh, pues qué bueno. Diga: es que estoy guapo. ¿Va? Y siga adelante. Pero no diga: ay, que me mira, qué onda, qué. No, ese tipo de bravuras no es de existir menos en los creyentes. Amén. Muy bien. Otro, vamos a ver otro. Proverbios 15:5. Ya lo leímos ese, pero vamos a volver a leer. El necio menosprecia el consejo de ¿quién? Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Qué hace el necio? Menosprecia el consejo de los padres. No toma el consejo del papá ni de la mamá. Y hermanos, dice la palabra: más el que guarda corrección vendrá a ser prudente. El que sabe que está bien y se tiene que corregir. Y si no se corrige y no entiende que está bien, entonces, hermanos, será que menospreciado. Trae menosprecio a quien, al padre, al consejo del padre o de la madre. Vamos a ver otro, mi hermano. Y vamos a ver 2 Timoteo 2, 3:2. 3:2, 2 Timoteo. Eso es para los últimos tiempos, lo que estamos viviendo nosotros.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, léanlo conmigo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ¿a quién? E ingratos y impíos. Eso es para los tiempos que estamos viviendo. Y eso es lo que Dios estaba viendo en el futuro. Dice, porque habrá momentos duros y difíciles. Hombres, hijos, dice, ingratos, desobedientes, impíos, ¿verdad? Vanagloriosos, soberbios, altivos, ávaros. O sea, te dejarán para ellos nada más. No van a proveer para la casa. Hijos que trabajan, que tienen un trabajito y todo lo gastan, mis hermanos, pero jamás aportan algo para la casa. Todo es para mí, como la sanguijuela. Todo lo que yo agarro es para mí. Y mi mamá está batallando, mi papá está batallando en la casa. No hay cómo pagar la luz, no hay cómo traer gas, no hay cómo pagar el internet, no hay cómo echarle gasolina al carro. Y él trae ahí su raya y no dice, mamá, pa, aquí está algo para que te ayudes en algo y pagues algo. No, todo es para mí. No, eso es tu problema. Ahí te la echas tú. Hermanos, avergüenzan al padre y a la madre. Son hijos que traen vergüenza al padre o a la madre. Es importante que usted corrija eso. Es importante que pida perdón. Es importante que aporte, porque si alguno no aporta para los suyos, es peor que un incrédulo. Es lo que dice la palabra de Dios. Es peor. Aporte, ayude en la casa. No sea un parásito que siempre está chupándole la sangre a alguien ahí, a su papá, a su mamá. Ahora usted sea un proveedor para su casa, para su hogar. Y hermanos, no le pesa, a lo contrario, con gozo, con alegría. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y hermanos, dice el Señor, y seas de larga vida. Hónralos, dice la palabra de Dios. Hónralos aún en la vejez, mis hermanos. No los abandones, dice el Señor, aún en la vejez. A lo contrario, ve y ayúdales y apóyales a tus padres. Y hermanos, eso agrada a Dios. Eso bendice al Señor. Y bendice más, hermanos, que usted venga a la iglesia y que usted no haga nada con sus padres. Y que la enseñanza del Señor la pase por un lado, la ignore la palabra, cuando Dios le está diciendo que hagas esto. Y eso nos va a traer buenas cosas para tu vida. Dios no te va a bendecir de esa forma, de esa manera. Aunque vengas a la iglesia, aunque cantes aquí, aunque vayas conmigo mañana a evangelizar, aunque mañana y toda la semana vayamos, pero si estás faltando en esa casa, en ese hogar, y está faltando tu respeto a tu padre y a tu madre, y eres una persona que no escuchas, que no oyes, ahora te vuelves un hijo ingrato, desobediente, un hijo soberbio, vanaglorioso, avaro. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas dadivoso como Él, porque tienes el carácter de Cristo, porque Cristo vive en ti, mi hermano y mi hermana. Manifestemos que Cristo está en nosotros, amén. Y que realmente amamos la familia y deseamos lo mejor para la casa. Y qué bueno que pueda el papá y la mamá, pero usted honrelo de todos modos. Honrelo lo poco o lo mucho, pero sea partícipe también de los gastos que hay en la casa. Bendiga su casa, bendiga el hogar. Hijo e hija, esta palabra el Señor te la da. Yo reconozco la bendición de mis hermanos que ellos honraron a su padre, aún en ese tiempo en la vejez, y le dieron lo mejor al papá, lo que ellos pudieron, pero su compañía siempre estuvo con ellos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.